Poder compartir juntos la palabra del Señor. Como saben mis hermanos, nuestro pastor está de viaje en Corea. En estos momentos él está visitando a su madre que está muy mal de salud. Por favor, sus oraciones también por pastor. Y como saben también pastor, aún que el tiempo le es bastante corto, también está visitando a las iglesias allá en Corea, hablando sobre la construcción. Oremos mucho mis hermanos por ese anhelo que tenemos de tener nuestro propio local. Oremos mucho hermanos, esforcémonos también porque es nuestra casa. Colaboremos, ofrendemos, todo para la gloria del Señor, mis hermanos. Sin más que decir, mis hermanos, vamos a empezar hoy día con la palabra del Señor. Y en verdad que el Espíritu Santo nos guíe hoy. Siempre, sinceramente, es un reto muy grande el poder compartir la palabra, pero confiamos en que es Dios quien nos habla y es Dios hablando a través de su palabra. Vamos ahora, mis hermanos. Señor, te damos gracias a ti por esta mañana. Te damos a ti toda gloria, toda honra y toda majestad, Padre Santo. Solo tú eres digno, Señor, de todo honor. Solo tú eres digno, Padre Santo. Te alabamos, oh bendito Rey, te alabamos, oh bendito Señor. Dios mío, rogamos que nos guíes hoy a través de tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestras vidas a través de tu palabra. Que sea, Señor, tú hablándonos a nosotros. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo, Señor. Si no fuera por Cristo, Señor, no podríamos estar delante de ti. Pero gracias, Padre, porque en Cristo, Señor, podemos estar delante de tu presencia, Señor, y tenemos acceso al trono, Señor, de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Rogamos también, Padre, por nuestras iglesias hermanas que se está predicando la palabra hoy, y por Pastor, Padre, que esté en Corea, que lo guarde, Señor, y lo utilices allá. Te alabamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a hoy día estudiar la palabra del Señor. En realidad es un privilegio y un gozo muy grande el poder compartir con ustedes la palabra. Y estuve orando para buscar un tema con el cual compartir hoy. Y el Señor puso en mi corazón el compartir un tema un tanto doctrinal. Y es mi anhelo que el Señor nos pueda hablar hoy. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a aprender sobre este tema que en realidad es un tema fundamental en la vida cristiana. En seminario tratamos mucho este tema cuando hablamos acerca de la salvación. Quizás no lo hablamos con ese nombre que se le da como doctrina, pero sin embargo es uno de los pilares fundamentales en la fe cristiana. Y es la doctrina de la justificación por la fe. Una doctrina que está en la Escritura, que se ve en toda la Escritura. Pablo trata mucho sobre esta doctrina y es una doctrina central en la vida cristiana. Y es muy importante que todo creyente pueda conocer y tener clara esa doctrina para entender y conocer lo que es el Evangelio, entender lo que es la palabra del Señor. No sé si saben un poco de la historia, cómo es que nace, por ejemplo, la Reforma Protestante cuando se expande. En realidad, lo que se estaba discutiendo en la Reforma Protestante y lo que hizo que haya una separación con la Iglesia Católica Romana, en realidad fue esta doctrina. Básicamente fue la doctrina de la justificación por la fe lo que se levantó con fuerza y brilló con fuerza para traer la verdad de la Escritura en ese tiempo. La Escritura estaba ahí, pero sin embargo, por las tradiciones, por las cosas de hombres, se estaba ocultando lo que decía la palabra del Señor. Pero sin embargo, esta doctrina brilló con mucha fuerza y este es el centro y el corazón de lo que se podía llamar la Reforma Protestante, es el centro y el corazón de lo que se podía llamar las doctrinas cristianas acerca de la salvación. Y en verdad, cuando uno habla de esta doctrina, esto responde a la pregunta que a veces uno hace, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y los católicos, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien podría responder? Algunos dicen, no, es que los católicos adoran imágenes y los cristianos como que no, ¿no? A veces la gente responde de esa forma. ¿O cuál es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión? Bueno, no sé, el cristianismo, creemos en Cristo, aunque las otras religiones también se reúnen en sus templos, también creen en Jesús, ¿no? Algunas sectas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Uno se pregunta. Y básicamente hoy día vamos a hablar, ya que hablamos un poquito para ejemplificar un poco en la historia, sobre cómo es que esta doctrina se vio con fuerza, ¿no? En la Reforma, contrastándolo con la enseñanza católica. ¿Cuál era la diferencia básica? ¿Cuál es la diferencia básica entre el cristianismo bíblico, entre el cristianismo, la palabra de Dios y la doctrina católica? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué nos hace distintos? ¿Qué nos hace distintos? Por ahí escucho un poco, ¿no? A veces es que ellos predican la salvación por obras. No es tan exacto el asunto, no es tanto así. Así que vamos a ver hoy día un poco al respecto.
Y un preámbulo de ello es entender un poco la condición de todo hombre. Si bien es cierto, muchos ya han escuchado seminario, y este es un tema también de seminario, pero todo hombre delante del Señor, ¿cómo se encuentra? Todo hombre delante del Señor, sinceramente, cuando uno va a la palabra, se da cuenta que todos estamos expuestos a la destrucción, al juicio. Lamentablemente, muchas personas ni siquiera se dan cuenta del hecho de que están yéndose hacia la condenación por su pecado. Mucha gente ni siquiera se da cuenta del hecho. Mucha gente cree que es buena. Cree que es buena. Mucha gente cree que con las cosas que hace no hace daño a nadie y puede irse al cielo, ¿no? Son algo así como el joven rico. No sé si ustedes recuerdan esa historia de Jesús con el joven rico, donde se le acerca, ¿no?, a Jesús un hombre. Y en verdad esto es bastante bello cómo responde Jesús, ¿no? Un joven se le acerca, ¿no? Y este joven le dice, maestro bueno, le dice, ¿cómo puede heredar la vida eterna? Jesús lo mira y con mucha sabiduría le da una respuesta que es bastante profunda cuando uno lo lee, ¿no? Cuando uno lee superficialmente, como diría, ¿qué quiso decir Jesús? Pero es bastante profunda. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?, le dice. Solo hay uno bueno. ¿Quién es? Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, es Dios. ¿Por qué dices que soy un maestro bueno? ¿Qué le estaba diciendo Jesús en el fondo? ¿Acaso crees que hay un hombre bueno sobre la tierra? Solo hay uno que es justo, solo hay uno que es bueno. ¿Y ese quién es? Jesús en su corazón vio, como lo vemos más adelante, cuando vio a este hombre, que este hombre en realidad dentro de sí mismo pensaba que era bueno. Pensaba que era bueno. Pero le dice, solo hay uno bueno, Dios. No hay justo ni a uno. Y luego le dice, ¿no? ¿Y qué debo hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Y Jesús lo mira y simplemente le da la prueba, ¿no? El estándar. Y le dice, guarda los mandamientos, le dice. ¿Y qué le responde el joven rico? Pero, Señor, ¿qué mandamientos? No sé, y Jesús le enumera algunos, ¿no? No sé, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dice, oh, pero Señor, yo he cumplido todo eso desde mi juventud, le dice. Yo he cumplido siempre todo eso. Siempre he cumplido todo eso. Y así que Jesús le hace una prueba, ¿no? Tú has cumplido todo eso, le dice. Está bien, solo te falta una cosa, le dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los. ¿Y qué pasó con el joven? Se fue triste. Algunos ven solamente esa respuesta de Jesús, pero no se dan cuenta de lo que está haciendo Jesús ahí. Ya desde la primera respuesta, ese joven rico había violado ya los mandamientos de Dios. Este joven rico dijo, maestro bueno, le dijo, ¿no? Y Jesús le dijo, no hay nadie bueno sino solo Dios. En el fondo ese joven pensaba que él era bueno. Y cuando uno piensa que él es bueno, y solo hay uno bueno que es Dios, ¿qué estás haciendo? Estás poniéndote en el lugar de Dios. Estás violando el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego le dice, yo he guardado todos los mandamientos. ¿Y qué le dice Jesús? Da todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y da a los pobres. ¿En qué se resumía la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben lo que le estaba diciendo Jesús? ¿De verdad has guardado toda la ley? Vamos a probarlo. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Pero ¿qué hizo este joven? Se fue. Porque en el fondo, ¿qué amaba más? ¿A Cristo? No amaba a Cristo, amaba su dinero. ¿Amaba a su prójimo? No amaba a su prójimo. Le dice, vende y dalo a los pobres. Prueba si realmente tú has cumplido la ley. Y la prueba es muy sencilla. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego que le dice, ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por encima de todo. ¿El joven rico lo cumplió? No. El joven rico no había cumplido la ley, aunque él creía que era bueno. Muchos nos encontramos en esa condición, sinceramente. Mucha gente, quizás algunos que han venido hoy, piensa que son buenos. Pero no nos damos cuenta que delante de Dios solo hay uno bueno. Él es el único bueno. Ninguno de nosotros puede pararse delante de Dios y decir, yo soy justo, yo puedo estar delante de tu presencia. En verdad, todos estamos expuestos a caer en una destrucción repentina. Y caemos por el propio peso de nuestro pecado. Tú dices, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Has guardado la ley? Si Jesús te preguntara como al joven rico, ¿tú has guardado la ley? ¿Tú has amado a Dios por sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Lo has hecho?
¿Realmente tú has guardado a Dios? ¿Realmente tú amas a Dios por sobre todo? Sinceramente, la situación de todo hombre es clara. La única razón por la cual no hemos caído en el infierno en este momento es porque el tiempo señalado por Dios todavía no ha llegado. Así de sencillo. La única razón por la cual no hemos ido al infierno es porque Dios hasta el momento nos sostiene en su mano. Nos sostiene, y eso es lo que está pasando en la realidad. Somos pecadores, merecemos el juicio, pero si no fuera por la gracia de Dios que nos sostiene y está esperando y diciendo, por favor, extiendo mi misericordia, extiendo mi misericordia, extiendo mi misericordia para que escuches el evangelio, para que escuches la palabra, si no fuera por la gracia de Dios que nos sostiene, todos nosotros hubiéramos caído al infierno. ¿Qué estamos esperando para venir al Señor? La condición de todo hombre es esa, todos estamos delante del juicio. Y ahí viene la pregunta, que era la pregunta central, es lo que estudiamos hoy, esa doctrina. ¿Cómo es que el hombre puede ser justificado delante de Dios? ¿Cómo es que el hombre puede llegar a Dios? La doctrina de la justificación por la fe es, ¿cómo es que puedo ser aceptado por Dios? ¿Cómo es que puedo llegar a ese Dios santo? ¿Cómo es que puedo entrar al cielo? ¿Cómo es que Dios me puede declarar justo y tener esa justicia para poder entrar al cielo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Y vamos a estudiar un poco eso. Primero que nada, empezamos un poquito hablando que esta era la doctrina central que definió lo que era la Reforma Protestante, ¿verdad? Y un poco lo que estaba pasando en la historia de la Iglesia. Como saben, la Iglesia Católica Romana se había apartado mucho de las enseñanzas del Señor. Había mucha corrupción en la Iglesia, con las indulgencias y todo ello. Y todo eso fue un resultado de haberse apartado de la palabra de Dios. Y cuando uno se pregunta entre la diferencia a veces entre los cristianos y el catolicismo, uno piensa, bueno, no, son quizás las obras, ¿no? Que ellos dicen que uno es salvo solo por obras. Pero de verdad, mis hermanos, sinceramente, eso lo decimos por mucha desinformación. En realidad, la Iglesia Católica Romana no enseña en sus doctrinas básicas que uno es salvo por obras solamente. La Iglesia Católica Romana no enseña que uno es salvo solamente por obras. A veces uno piensa que eso es lo que la Iglesia Católica enseña, no somos salvos por buenas obras. Eso no enseña la Iglesia Católica Romana. Si uno realmente va a estudiar un poco lo que enseña la Iglesia Católica Romana, en realidad no. La Iglesia Católica enseña que somos salvos por gracia. Lo dice, claramente. Y es más, en la Iglesia Católica, en los concilios históricos, defendió mucho también esta doctrina, ¿no? De la salvación por gracia, ¿no? Y eso uno lo puede ver en la historia. Yéndonos un poquito a la historia de la Iglesia, en realidad esta controversia de la salvación, cómo es que uno puede ser salvo, si es por gracia, por las obras, en realidad se dio hace mucho tiempo, ¿no? Y quizás la controversia más conocida se dio en el año 400 de nuestra era, con un monje que se llamaba Pelagio. Este hombre empezó a predicar, era un monje que empezó a predicar y empezó a decir, miren, hay una cosa, dice, en realidad no existe eso del pecado original, decía él en sus doctrinas. Así que en esencia, todo hombre es bueno. Todo hombre es bueno en esencia, decía. Y como todo hombre es bueno en esencia, entonces todo hombre tiene la capacidad de por sí mismo poder imitar a Cristo, imitar la justicia de Dios, y por sí mismo poder salvarse por su justicia, por sus obras. Todo hombre puede hacer eso. Si todo hombre viene realmente como es bueno en esencia, Dios lo creó bueno en esencia, entonces por esa fuerza y ese poder que Dios le ha dado, todo hombre esforzándose podría llegar a Dios, ¿no? Podría ser justo. Y eso es lo que enseñaba Pelagio, ¿no? Pelagio enseñaba que uno podía ser justo y que no había un pecado original, sino que uno por su propio esfuerzo podía llegar a salvarse, podía llegar al cielo, podía llegar a Dios, ¿no? Muy contrario a lo que enseñaba la Biblia, claramente. Y es ahí donde se hace famoso otro hombre, ¿no? En la historia, que es Agustín de Hipona. No sé si han escuchado él. ¿Por qué es famoso Agustín de Hipona? Entre otras cosas, quizás lo que lo hace más famoso Agustín de Hipona es esta lucha que tuvo contra Pelagio. Agustín de Hipona es conocido como el teólogo de la gracia, ¿no? Agustín de Hipona va y defiende y dice un punto. Pelagio está totalmente equivocado. Porque la Biblia enseña claramente, y él se va a Romanos, ¿no? Y empieza con Romanos 5:12, que todos hemos pecado, ¿no? Todos hemos pecado, y que en Adán todos hemos muerto. No hay ningún hombre que nazca acá limpio, sino que todos hemos muerto, y todos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán, y por ende nos entregamos al pecado. Y lo que defendía San Agustín era, si no es por la gracia de Dios, nadie puede llegar a Él. Uno por sus propios méritos no puede llegar, no necesita la gracia de Dios, porque todos hemos caído en pecado, todos en Adán hemos muerto. Y es lo que enseñaba la Biblia, ¿no? Cuando uno va a Romanos 5:12, Romanos 5:18, uno ve claramente, todos hemos pecado, todos hemos caído, ¿no? Y ese conflicto se dio con mucha fuerza.
Ahora, eso fue en el año 400, pero sin embargo estas ideas de Pelagio quizás a algunos no les sonó tan raras, ¿verdad? Hay lugares donde se predica eso. Y es más, he escuchado hasta púlpitos donde se llaman cristianos evangélicos, se llaman cristianos y predican eso. No, tú eres bueno, el Señor quiere hablar en tu vida, ¿no? No sé si han escuchado eso. ¿No se dan cuenta que están hablando de una herejía ya del año 400 que se llama pelagianismo? Es lo que están predicando. Y hasta la misma Iglesia Católica Romana se opuso a eso, ¿no? Con Agustín. Es así que la Iglesia Católica, desde su conflicto con los protestantes, cuando empieza ya lo que es la Reforma Protestante, ellos en realidad defendieron que la salvación es por gracia. Y tanto es así que ellos le hacen un concilio ecuménico. El concilio ecuménico es cuando se reúnen todos los obispos y se reúnen todos los sacerdotes y se reúnen para definir lo que se va a creer en doctrina. La Iglesia Católica hace un concilio y es un concilio muy famoso, ¿no? Eso sucedió en el año 1543 al 1566. Es el concilio de Trento, no sé si alguna vez han escuchado un poco de eso, ¿no? Se le llamó el concilio de Trento porque se hizo en la ciudad de Trento, que actualmente, bueno, quedaría en el norte de Italia, ¿no? Y básicamente este concilio fue un concilio para formar lo que se llamó la Contrarreforma, ¿no? Ir a definir en contra de la reforma y definir lo que eran las doctrinas católicas. Y es así que en 1547 se empieza a enumerar lo que son las posiciones católicas con respecto a la justificación, ¿no? Y se dan lo que se conocen los cánones de Trento. Es un documento donde se pone la postura o los cánones que tiene la Iglesia Católica con respecto a este punto. ¿Y qué es lo que enseñaba la Iglesia Católica con respecto a este punto? En el Concilio de Trento se llegó a este acuerdo, y esto está muy claro, ¿no? En su sesión sexta, en el Canon 1, miren lo que dijeron la Iglesia Católica, dijeron: si alguno dice que el hombre puede ser justificado ante Dios por sus propias obras, sean estas hechas por sus propios poderes naturales o mediante la enseñanza de la ley, sin la gracia divina por medio de Jesús, el tal sea anatema. Esto lo enseña la Iglesia Católica en su Concilio de Trento. Ellos dicen claramente, uno no es salvo solo por las obras. No es que uno es solo salvo por las obras. Y a veces uno piensa, ¿no?, que esa es la diferencia, pero no, la misma Iglesia Católica dice que no, uno no es salvo solo por las obras. Necesita la gracia de Dios. Ahora, ¿qué dijo la Iglesia Católica al respecto, oyendo estas doctrinas? Ok, entonces, ¿cuál es el medio para recibir esa aceptación para con Dios? ¿Cómo es que yo puedo ser aceptado por Dios? ¿Cuál es el medio? ¿Qué dijo la Iglesia Católica en su enseñanza? Nuevamente en el Concilio de Trento, ahí definen, ¿no? Ellos dicen, ¿cómo yo puedo ser aceptado por Dios? Yo necesito esa gracia de Dios. ¿Y cómo puedo ser aceptado por Él? ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron, la fe sola no es suficiente para traer la justificación, dijeron. A menos que sea acompañada por el amor y el bautismo. La aceptación divina no es concedida porque fe sin adición de esperanza y amor ni une perfectamente al hombre con Cristo ni lo hace miembro de su cuerpo. Él dice, somos salvos en realidad por esa gracia de Dios, pero tomamos esa gracia que Dios nos da y podemos hacernos partícipes de esa gracia por medio de la fe, pero no la fe sola, sino esa fe que es acompañada por ese amor que nos lleva a actuar y nos lleva a vivir una vida cristiana, ¿no? Y también por las gracias impartidas por la Iglesia, en este caso lo que es el bautismo y todo ello, ¿no? Es lo que enseñan. Y para centrar un poquito más lo que enseñan básicamente el catolicismo sobre la doctrina de la justificación, hay un famoso teólogo católico, y famoso teólogo católico, cuando escribe su libro de la gracia, uno de los libros católicos sobre este tema que tratan más el asunto, él dice esto, ¿no?, sobre la gracia. Él dice, el hombre pecaminoso no puede ser de sí mismo agradable a Dios. Para esto debe recibir un don de Dios que lo transforme interiormente, lo limpie, lo santifique y lo adorne con cualidades que lo hagan agradable a su Creador. ¿Qué es lo que enseña el catolicismo en otras cosas? Claramente, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Y esa gracia de Dios viene a ser recibida no por la fe sola, sino por una fe movida por el amor que obra en nuestra vida, en nuestros corazones. Y esa gracia de Dios, ¿en qué consiste? En que viene a nosotros, dentro de nosotros, viene ese poder de Dios por los méritos de Cristo, que nos permite vivir una vida conforme a Cristo, que nos permite vivir una vida buena por esa gracia que está dentro de nosotros, que nos permite vivir una vida buena y nos va limpiando y transformando y transformando y transformando, y por esos méritos de Cristo que nos va transformando, que nos va haciendo personas nuevas. Es por eso que Dios nos puede llegar a aceptar cuando Él nos transforma por esa gracia que Él pone dentro de nosotros. Y cuando Él pone esa gracia dentro de nosotros, Él nos va transformando, nos va cambiando, nos va transformando en una nueva vida. Y así podemos llegar a ser aceptados por Dios. Es lo que enseña la doctrina católica. En otras palabras, para ser un poco más concreto,
¿Qué enseña la doctrina católica de la justificación? ¿Cómo uno puede ser aceptado? El catolicismo básicamente enseña que la justificación es un acto renovador dentro de uno, ¿no? Dentro del individuo. Es como ese renacimiento, ese acto renovador que el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, pone en nosotros y nos hace actuar los méritos de Cristo, ¿no? Nos capacita por ese amor, por esa fe que va unida con el amor que nos lleva a actuar y nos capacita para vivir una vida aceptable a Dios, ¿no? Y que no solamente un cambio de actitud, sino que es una experiencia dentro de la vida de una persona que lo va transformando, ¿no? Básicamente, para un católico, justificar o la justificación o el verbo justificar, como enseña la Biblia, significaría hacer a uno recto. ¿Y dónde ocurre la justificación para un católico romano? La justificación para un católico romano ocurría aquí en la tierra, en la experiencia de cada uno de los fieles, de cada uno de los creyentes. Para resumir un poco los puntos de lo que enseña la Iglesia Católica con respecto a la justificación, básicamente lo que enseña el catolicismo con respecto a la justificación es que uno puede ser justificado por la obra de gracia de Dios en el hombre. Por esa obra de gracia de Dios en el hombre uno puede llegar a ser justificado y aceptado delante de Dios. Ellos dicen que uno puede llegar a justificado por una fe estimulada por el amor, ese amor que nos lleva a actuar, ¿no? Y dicen que la justificación, que el Señor nos acepta, cómo es que Dios nos acepta, ocurre en la experiencia de cada creyente, dentro de cada creyente aquí en la tierra. Y también dicen que el verbo justificar en la Biblia significa hacer a uno justo, que Dios nos hace justo para aceptarnos. En otras palabras, Dios nos hace justos, Dios nos limpia, y una vez que nos ha hecho justos, nos limpia, luego puede aceptarnos, ¿no? Cuando nos limpia por su gracia y por los méritos de Cristo, luego Él puede aceptarnos. Es lo que enseña la teología católica con respecto a la justificación. Ahora, quizás para algunos no ha habido mucha diferencia, ¿no? Quizás algunos han sido muy buenos católicos, ¿no? Sin saberlo. Pero sinceramente es así. Mucha gente cree que la discrepancia es por las obras, pero no necesariamente. Hay muchos que, de verdad, muchas iglesias van, pero en el fondo son buenos católicos. Cuando le preguntas por qué eres salvo, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, es que Dios obró en mi vida y de verdad tuve una experiencia con Dios. Eres un buen católico. No lo sabías, pero eres un buen católico. Eres mejor que el monaguillo de tu parroquia, sinceramente. No, es que el Señor me sanó, no, es que el Espíritu vino y de repente hablé en lenguas. Eres un buen católico, si crees que por eso eres salvo. Si crees que por eso eres justificado y aceptado a Dios, eres un buen católico. Y entonces no se la pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia al respecto de la justificación? ¿Y qué es lo que se luchó muy fuertemente en la Reforma con respecto a la justificación para traer a luz nuevamente esa doctrina? ¿Qué es lo que diferencia y qué fue la lucha allá en el siglo XVI con respecto a la Reforma y con respecto a traer esta doctrina de la justificación por la fe? Primero que nada, es claro, tanto Roma, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, como los reformadores o la Iglesia cristiana, declararon que el hombre es justificado por la obra de gracia de Dios. Ambos tenemos claro ese punto. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Por gracia somos salvos. Y es verdad. ¿Y cuál es entonces el verdadero contraste y la diferencia? ¿Qué es lo que encontraron en la Biblia? ¿Qué es lo que pasó? Como ustedes saben, en este caso quizás el personaje más conocido de la Reforma es Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, ¿qué era? Era un monje. Era un monje agustino, curiosamente, ¿no? Y este monje, en su vida, de verdad, él, por una experiencia extraña, como él narra, ¿no? Que estaba cerca de la muerte y entregó su vida a Dios, decidió ser un monje. Él estaba estudiando para ser abogado, pero después, por una experiencia, decidió entregar toda su vida a Dios, ¿no? Así que se metió a un monasterio y empezó a estudiar para ser sacerdote, ¿no? Después de ser ordenado todo y cuando estaba enseñando, él tenía una carga muy grande en su corazón. Porque, hermanos, si la doctrina católica, lo que enseña la doctrina católica es que uno es justificado por esa gracia que viene dentro del hombre y esa gracia uno lo va transformando para hacerle agradable a Dios, nace una pregunta muy sincera. ¿Cuánta gracia necesito para que Dios me acepte? ¿Cuán bueno tengo que ser para que Dios me acepte? ¿Cómo sé que ya soy lo suficientemente bueno para que Dios me haya aceptado? ¿Cómo lo sé? ¿Cuánta gracia necesito? ¿Cuánto de esa infusión, de esa experiencia del poder de Dios, cuánto de eso necesito para saber que Dios ya me ha aceptado? Para saber que ya soy justo, para saber que ya soy justificado. Y esta era la lucha quizás interna que tenía Martín Lutero. Martín Lutero lo narra en su autobiografía, cómo es que él tenía esta lucha, ¿no?
Él tenía esta lucha de que de verdad, él se esforzaba día y noche por cada día ser más santo, más similar al Señor Jesucristo. Se lastimaba, se flagelaba, pero sin embargo, ¿qué pasaba? Mientras más veía la ley, mientras más quería acercarse al Señor, más se daba cuenta que era pecaminoso, más se daba cuenta que era pecador. Y llegó un punto que, como él decía, él odiaba a Dios, ¿no? Porque ¿cómo es posible que Dios, si era un Dios bueno, nos había puesto una ley tan grande que no podíamos cumplir? Él trataba de cumplir los 10 mandamientos y trataba de vivir esa vida pura, justa, infundida por el amor de Dios y todo eso. Pero mientras más lo intentaba de corazón, al final lo que llegaba se daba cuenta que era muy pecador. Y esto le dolía en el corazón, Y lo que transforma quizás y llega a un punto de quiebre es cuando él descubre lo que es la doctrina de la justificación por fe, ¿no? ¿Cuál es el contraste entre la iglesia de Roma y lo que enseñaba la Biblia realmente? Ambos estamos de acuerdo en que la salvación es solo por gracia. Ambos estamos de acuerdo en que somos salvos solo por la gracia de Dios. Sin embargo, la iglesia romana enseña que somos justificados mediante la gracia de Dios en el hombre. Esa obra que Dios hace en el hombre, esa obra que Dios va transformando en el hombre, esa experiencia que viene en el hombre, eso es lo que nos justifica según la iglesia católica romana. Pero como saben, Martín Lutero llegaba a ese punto de cuánto sé que ya soy totalmente justificado por Dios, cuándo sé que ya tengo la suficiente gracia para que el Señor me acepte, cuándo. Así que yendo a la Escritura, ¿qué enseñaba la Biblia al respecto? La Biblia nos enseña que es cierto, somos justificados mediante la gracia de Dios en Cristo. La Iglesia Católica decía que somos justificados mediante la gracia de Dios en el hombre. Pero cuando Martín Lutero y cuando los reformadores y antes de él, la gente que estaba siguiendo al Señor y a la palabra, se dieron cuenta, la Biblia enseñaba que somos justificados no por la gracia de Dios en el hombre, somos justificados por la gracia de Dios en Cristo. Y este es un punto muy claro. El catolicismo, como también cualquier otra religión en el mundo, su centro está ¿en qué? En el hombre. Su centro está en el hombre. Se centraba en el hombre, se centraba en la experiencia del hombre. Él era el centro. Cuando fueron a la Biblia, tanto los reformadores como otros hombres, cuando fueron a la Biblia, se dieron cuenta que el centro de la Biblia no era el hombre. El centro de la Biblia, ¿quién es? Es Dios, es Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. Y Cristo lo dejó eso muy claro. Cristo dice, ¿no? Cuando va a los judíos, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué? Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? ¿De qué trata la Escritura? De mí, de Cristo. La Escritura trata de Cristo. La palabra trata de Cristo. La verdad a veces es muy triste cuando hay púlpitos que se dicen ser cristianos, pero no predican a Cristo. Predican al hombre. Mira, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere que tú vivas bien y un montón de cosas. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura trata de ¿qué? De Cristo. Dan testimonio de mí, decía el Señor. Dan testimonio de mí. Y eso es muy claro. La Escritura trata de Cristo. El centro es Cristo. Y en el caso de la justificación, cuando uno va a la gracia, uno se da cuenta que somos justificados mediante la gracia de Dios en Cristo. Y en verdad, esto es muy, muy importante. ¿Qué significa que somos justificados mediante la gracia de Dios en Cristo? El catolicismo enseñaba, no, mira, para que tú seas justificado, para que Dios te acepte, tú necesitas esa experiencia transformadora en tu vida y Dios te va limpiando, purificando y purificando y purificando y de repente ya llega un punto en que Dios te acepta, ¿no? Y si todo eso falla, y si no logras ser purificado completamente en esta vida, también existe el purgatorio, que es una opción. ¿Sí o no? Es lo que enseñaba. Una cosa es consecuencia de otra. ¿De dónde salió el purgatorio? ¿En la Biblia está el purgatorio? No, pero tenías que dejar claro y justificar. Cuando tú crees esa doctrina, cuando tú crees que está en tu propia experiencia la salvación, cuando tú crees que tú eres justificado por tu experiencia y tu transformación, te das cuenta de eso. Tú no puedes ser lo suficientemente santo y justo para llegar a Dios. Entonces, tienes que inventar otra doctrina para dar esperanza a la gente. ¿Qué es? El purgatorio. Si no has sido completamente purificado y limpio y transformado por esa gracia de Dios y los méritos de Cristo en esta tierra, pues ok. Puedes irte al purgatorio, ¿no? Y con las ofrendas y las dádivas y todo eso puedes salir de ahí, ¿no? Y eso ata a otra doctrina que era falsa. ¿Qué fue? Indulgencias. ¿Para qué eran? Para perdonar tus pecados y compra indulgencias para los que están muertos, que no han logrado tener esa gracia suficiente para que vayan al cielo. Una cosa estaba atada con otra.
por cambiar el centro de lo que enseñaba la palabra de Dios, centrarse en el hombre, en vez de centrarse en lo que enseñaba la palabra en Cristo, todas estas cosas vinieron como consecuencia de. ¿Qué enseña la palabra? Somos salvos mediante la obra de gracia de Dios en Cristo. Así somos justificados. Yo soy justificado por la obra de gracia, soy justificado por gracia, pero esa gracia es la obra de gracia de Dios en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que lean conmigo este versículo que es muy conocido. Léanlo conmigo, por favor, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Redención, como hemos visto en seminario, se da salvación, liberación. Esa liberación y esa gracia que nos ha sido dada, por la cual somos salvos, por la cual somos liberados, aceptos, redimidos para con Dios, está en Cristo. La Biblia lo dice clara, está en Cristo. ¿Qué significa esto? Mi salvación, la razón por la cual Dios me acepta, que es claro, la razón por la cual Dios me acepta, está en mí. Porque Dios me va purificando. La razón por la cual Dios me acepta es por esa redención que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Dios no me ve a mí cuando quiere aceptarme. Dios no me ve a mí cuando me acepta. Dios no me ve a mí cuando entro a la presencia de Dios. Dios ve a Cristo. Porque mi redención, mi salvación, esa gracia que me salva, la razón por la cual yo soy salvo, no está en mí, está en Cristo Jesús. Y esto se quedó claro. Cristo Jesús. Martín Lutero luchando toda su vida, con el narra esto, toda su vida luchando con cuán bueno debo ser, cuánto debo esforzarme. Se veía a sí mismo pecaminoso y como que Dios no lo aceptaba, odiaba a Dios porque ponía esas cargas tan grandes en el hombre, hasta que se dio cuenta que la gracia y la salvación está en Cristo. ¿Por qué me miro a mí? Si la salvación no está en mí, si lo que me justifica, lo que me limpia, esa gracia no está en mí. Yo soy salvo, justificado y limpio y acepto por Dios por la obra de Cristo, fuera de mí. Y esto fue algo que realmente como un peso que salió encima de él, ¿no? Algo que revolucionó, que lo hizo ver realmente lo que era la palabra de Dios, lo que enseñaba la palabra de Dios. Mucha gente que de verdad, aunque no lo crea, podemos hablar de esas doctrinas, pero hay mucha gente aún que viene a las iglesias y se llama cristianos, pero en el fondo como que tiene una teología católica, ¿no? En el fondo como que se siente mal porque se ve a sí mismo, se siente pecador y dice, no soy salvo, no sé. Todos lo hemos pasado, ¿no es cierto? Pero quizás porque no hemos entendido lo que dice la palabra de Dios y hemos estado dejando de poner nuestra mirada, como dicen Hebreos, puesto los ojos en Cristo. ¿Y donde hemos puesto nuestra mirada? ¿En quién ha sido? En nosotros. Y cuando nos vemos a nosotros, nos vemos pecaminosos. Y estamos así, no sé si Dios me ama, no sé si Dios me ha salvado. Cuando la gracia que nos salva, la razón por la cual Dios nos salva, no es por ti, no se trata de ti. ¿Se trata de quién? De Cristo. Se trata de Cristo, la salvación está en Cristo. Y por si esto fuera poco, la Biblia lo deja muy claro esta doctrina. Cuando uno va a Efesios y cuando se habla de la gracia, de la gloria de Dios, dice, quiero que lo lean conmigo por favor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. ¿En quién somos aceptos? En Él amado. ¿Somos aceptos en nosotros? No, Dios nos acepta en Él amado, en Cristo. ¿En quién? En Él tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? En Él es quien tenemos la redención. La redención está en Él, no está en nosotros. La salvación no está en nosotros, la salvación, la redención, la razón por la cual Dios me acepta no está en mí, está en Cristo. Es una gracia que está en Cristo, está en Él. Esa es la razón. Yo soy acepto, no porque yo sea bueno. Lo único que he hecho toda mi vida es pecar. Lo único que hago toda mi vida es rebelarme contra Dios. Pero yo no soy acepto por mí, yo soy acepto en el amado, en Cristo Jesús. En Él soy acepto delante de Dios. Y esto lo deja muy claro la palabra de Dios. Esto lo deja muy claro la palabra de Dios. En verdad, cuando uno va a estudiar la Biblia, cuando uno estudia la palabra, uno ve que este es el centro de lo que habla la Biblia, ¿no? Este es el centro de lo que habla la palabra del Señor. No es por nuestros propios méritos, no es por nuestras propias obras, es por lo que Cristo hizo. Es el Evangelio. ¿Qué predica el Evangelio? Cuando uno va a la definición de Evangelio, quizás la que tenemos así más clara está en 1 Corintios 15. Y cuando uno va a 1 Corintios 15, 1 al 4, uno ve ahí Pablo que está hablando, y Pablo habla acerca del Evangelio. ¿Y qué es lo que dice Pablo acerca del Evangelio? Cuando habla acerca del Evangelio, esas buenas noticias de salvación, ¿qué es lo que dice Pablo?
¿Pablo acaso se pone a hablar de que miren, es Dios viniendo a transformar sus vidas y transformándolos y cambiándolos y haciéndolos personas buenas? ¿A eso dice lo que es el Evangelio? No, cuando uno va a 1 Corintios 15, ahí dice: además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no la retenéis, creísteis en vano. Porque primeramente, ¿qué es el Evangelio? Os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando se predica el Evangelio, cuando se predica esto, ¿qué es lo que se predica como centro? Un hecho. Cristo estuvo en esta tierra, vivió una vida perfecta, y ese Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó y ahora vive a la diestra del Padre. Eso. Mucha gente no entiende. ¿Y por qué tanto se repite eso? ¿Por qué ese es el centro de nuestra aceptación, ese hecho? Si Cristo no venía a esta tierra, todos nosotros estábamos condenados a ir al infierno. Nadie podía llegar a Dios. Cristo tuvo que venir a nosotros para que podamos llegar a Él. Esto es lo que enseñaba la palabra de Dios. De verdad, Dios acepta a todos los que se acercan confiando en lo que Cristo ha hecho y sufrido. Dios los acepta por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. La gracia que nos salva proveyó un sustituto. Alguien que tomó nuestro lugar, alguien que tomó mi lugar, que tomó su lugar. Alguien vino y tomó su lugar por la gracia de Dios. Usted no podía salvarse a sí mismo. En verdad, Dios nos vio en esa condición de pecadores que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. No podíamos llegar a Él. ¿Qué hizo Él? Él trajo un sustituto para cargar nuestra culpa, para llevar nuestros pecados y para cumplir la palabra de Dios. ¿Verdad? Todos los que creen en Él, todos los que creen en Cristo son aceptados por causa de la vida perfecta, la muerte y la resurrección de ese nuestro sustituto, de Cristo Jesús, que nos reemplazó. Por ello, la base de nuestra aceptación es únicamente la bondadosa obra de Dios hecha en Cristo hace 2000 años atrás en la cruz. Esa es la base de nuestra aceptación. Que Dios estuvo en Cristo, como decíamos ahora, reconciliando consigo al mundo. Esa es la base de la aceptación. Él estuvo reconciliando consigo al mundo. ¿En quién? En Cristo hace 2000 años atrás. No es algo que está en mí, está en Él. La gracia está en Él y esto es maravilloso. Y por eso es que la Biblia dice claramente lo que ha pasado. Este versículo lo vemos mucho en seminario. ¿Qué dice este versículo? A veces uno lo lee, pero no se da cuenta de lo que está diciendo. Miren lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero ¿qué hizo el Señor? Mas Jehová cargó en Él. ¿En quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Cargó en Él. ¿Dios limpió mi pecado en mí? ¿Dios juzgó mi pecado en mí? No. Nuestros pecados fueron cargados ¿en dónde? Cuando Él estaba en la cruz, lo que hizo el Señor es agarró el pecado del mundo, agarró mi pecado y lo cargó en Él. En Él. Lo puso en Él. Y cuando estuvo el Señor ahí, Él llevó toda nuestra maldición, llevó todos nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. En verdad, Él estaba allí en la cruz, y cuando Él estaba en la cruz, el Señor agarra y carga todo el pecado del hombre en Él. Todo el pecado del mundo lo carga en Él. Le dice: no, mira, tú sé Pedro el que me negó. Tú sé Pablo ese que me perseguía, ese blasfemo. Tú sé David ese asesino adúltero. Sé tú aquel que comió el fruto prohibido en el huerto. Sé tú ese ladrón que cuelga en la cruz. Y asegúrate de cargar todo. Y cuando la ley lo encontró, la ley decía: la paga del pecado es muerte. Él llevó sobre sí el peso. La ley lo encontró culpable, porque Él estaba cargando el pecado tuyo, el pecado mío. Nuestro pecado estaba ahí en la cruz. Dios lo cargó en Él. Y cuando la ley lo encontró culpable, la ley lo mató. Él llevó el castigo que nos debíamos haber llevado. Y con eso el mundo quedó limpio, purgado. Y así todo el mundo quedó limpio del pecado, porque la culpa fue redimida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, esto no quiere decir que ahora todo el mundo puede, todo el mundo está así, como que salvado, ¿no? La Biblia dice que todo aquel que en Él cree. ¿Lo crees? ¿Lo crees? El catolicismo romano como que enseña, mira, cuando el Señor te va transformando y cuando tú vas transformando una vida de pureza por esa gracia infundida de Dios que te va llevando a tener los méritos de Cristo, entonces tú vas a recibir la salvación, vas a ser acepto por Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia?
Ya hemos sido aceptos en Cristo, hemos sido salvos en Él. Y por eso la Biblia puede decir claramente en el libro de Isaías, quiero que lo lean conmigo, ¿qué dice acá? Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios cargó en Cristo nuestros pecados y los deshizo como niebla, los deshizo como una nube. Y por eso Él puede decir ahora, vuélvete a mí porque yo te redimiré. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ya te redimí. Ya has sido redimido en Cristo. En Él ya has sido redimido. No es que voy transformándome y ya no sé, para que Dios me acepte, esa gracia de Dios viniendo y Dios me puede aceptar. No, ven a Él porque Él ya te redimió. Puedes venir a Él no por lo que tú has hecho, sino por la obra de gracia de Dios en Cristo. No es en ti. La salvación no se trata de ti. Se trata de Él. Se trata de Cristo. Y puedes venir a Él porque Él te redimió. La Biblia enseña claramente esto, ¿no? Cuando uno va al libro de Corintios, en 1 de Corintios también 15:45, ahí la Biblia nos habla, Pablo empieza a hablar acerca de la resurrección, de la vida, y él empieza a hablar y a comparar, y él dice, ¿no? El primer Adán que vino fue alma viviente, pero el postrer Adán, el segundo Adán que iba a venir, el postrer Adán, él fue espíritu vivificante. ¿Qué estaba diciendo? La resurrección, la vida vino por el postrer Adán. La muerte vino por el primer Adán. ¿Cómo es que pasó esto? Para entender un poco cómo es que tenemos la salvación no es algo que esté en nosotros. Pablo lo explica, ¿no? El primer Adán, el postrer Adán. Esto es importante para anotar este punto. ¿Cómo es que vinimos a ser pecadores? Vinimos a ser pecadores sencillamente porque en Adán todos hemos muerto. Porque somos descendientes de Adán. Recibimos esa naturaleza pecaminosa de Adán, que nos lleva a cometer pecado, que nos lleva a vivir apartados de Dios y que nos lleva a rebelarnos de Dios como nuestro padre Adán. Adán, cuando cogieron el fruto, es como decirle a Dios, mira Dios, no quiero seguir con tus reglas, yo quiero hacer mi propia vida, yo quiero ser igual a Dios, yo quiero ser mi propio Dios y vivir mi propia vida. ¿Y no hacemos nosotros lo mismo acaso? Lo heredamos de nuestro padre Adán. Y solo vamos a Dios es que tenemos un problema, una necesidad, pero en el fondo, Dios, no te metas en mi vida y déjame vivir como yo quiera. Al fin y al cabo no le hago mal a nadie, ¿no? Y luego, bueno, acéptame en el cielo, en la gloria, una cosa así. Pero no, en Adán todos estamos muertos. La Biblia lo enseña. ¿Cómo es que vinimos a ser pecadores? Por el primer Adán. Por el primer Adán, mis hermanos, todos hemos venido a ser pecadores. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cómo es que Dios justificó al hombre? El pecado entró por Adán. O sea, usted llegó a ser pecador no por algo que usted hizo. Usted llega a ser pecador y llega a tener pecado en su vida por algo que hizo otra persona. ¿Quién? Adán. Por ese hecho que sucedió en el huerto, usted fue hecho pecador. ¿Es algo que usted hizo? No. Es algo que está fuera de usted. Pablo lo dice, es algo que está en Adán, todos hemos muerto. Es algo que está fuera de nosotros. ¿Acaso yo le dije a Adán que comiera del fruto? ¿Acaso yo le dije a Adán que se rebelara? No. Pero por esa decisión de Adán, nuestro primer padre, todos nosotros vinimos a ser pecadores. ¿Era algo dentro de mí? ¿Una decisión mía? Ni siquiera es una decisión mía. Yo ni siquiera había nacido. Pero sin embargo, por eso vine a ser pecador. ¿Y qué dice Pablo? De la misma forma, es como que Dios toma al enemigo por sorpresa. Así entró el pecado, ¿verdad? De la misma forma, ¿cómo viene la salvación y la vida? En el segundo Adán, la salvación y la vida viene de la misma forma. ¿Cómo es que yo llego a ser salvo? Yo llego a ser salvo por algo que yo he hecho. Yo llego a ser salvo por algo que yo le pedí a Dios. Ni siquiera le pedí a Dios. Ni siquiera le dije. Dios en Cristo hace 2000 años pagó el precio de mi pecado en la cruz. Algo que sucedió fuera de mí. Un hecho fuera de mí en Cristo hizo que ahora yo pueda ser salvo. Ni siquiera hice nada, ni siquiera lo pedí, ni siquiera lo decidí. Yo no le dije a Cristo que viniera a morir por mí, ni siquiera había nacido. Pero por un hecho fuera de mí ahora yo puedo ser salvo. Así como por la transgresión vino por Adán, un hecho fuera de mí, la salvación vino de la misma forma. Por un hecho fuera de mí en Cristo Jesús hace 2000 años, por la gracia de Dios en Cristo, ahora es que yo puedo ser salvo. Y si quieren cambiar ese asunto, si quieren cambiar mi salvación no está en mí. Si quieren cambiarlo, tienen que impedir que Cristo muera en la cruz por mí. Y eso no es posible. Pablo lo dice muy claramente. Vamos a Romanos capítulo 5.
Cuando leamos ese versículo, búsquenlo por favor en sus propias Biblias. Busquémoslo en nuestras propias Biblias y en Romanos capítulo 5. Estos capítulos son básicos sobre la justificación, Romanos 4, Romanos capítulo 5. Ahí Pablo nos expone acerca de la justificación. Y en Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y miren lo que dice más abajo en el versículo 18 y 19. Así como por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién? El posterior Adán, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos, justificados delante de Dios, por la obediencia en Cristo. En verdad, cuando uno compara al primer Adán, el primer Adán pecó. Y cuando pecó vino Dios y lo confrontó. Y él no estuvo dispuesto a asumir su pecado. Le culpó a la mujer, ¿recuerda? No estuvo dispuesto a asumir su pecado. Pero el posterior Adán vino a este mundo. Y el posterior Adán no tuvo ningún pecado. Pero estuvo dispuesto a cargar sobre sus hombros el pecado de todos los hombres. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, esa es la palabra de Dios. Es la diferencia entre el primer Adán y el posterior Adán. Y ahora estamos en Cristo. Nuestro primer padre era Adán, y por él todos hemos sido condenados, pero ahora, si estamos en Cristo, Dios que hemos venido a él, estamos en él. Tenemos vida eterna, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en mí. Nuestro primer padre era Adán, pero Cristo viene a ser como nuestra cabeza, como nuestro Padre. No sé si ustedes han escuchado eso, no muchas veces no llamamos a Cristo Padre, ¿no? Pero esto es algo que se ve en la Biblia. No sé si usted ha leído Isaías 9:6. En Isaías 9:6 se dan los títulos del Mesías. ¿Cuáles son los títulos del Mesías? ¿Alguien que ha leído Isaías 9:6? Un niño nos es nacido, no un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombre. ¿Qué más? Será llamado admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué más dice? Padre eterno. ¿Por qué a Cristo se le llama Padre eterno? ¿Por qué se le llama Padre eterno a Cristo? Uno, porque Él es Dios. Y dos, porque realmente Él cumplió ese propósito cuando murió en la cruz. Se le llama Padre eterno porque nosotros vinimos a ser pecadores por nuestro primer padre Adán. Pero ahora tenemos otro Padre, otro que nos represente, un Padre eterno. ¿Quién es? Cristo. Y en Cristo tenemos justificación y vida. Nuestro Padre eterno. Esto lo podemos ver en la palabra del Señor. En verdad, cuando uno entiende esto, uno entiende que realmente uno es justificado por la gracia, por la obra de Dios en Cristo. Es maravilloso. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? El catolicismo romano enseñaba que uno podía ser salvo por la obra de Dios que transformaba su vida y lo iba transformando. Y la forma de recibir esa gracia, si bien es cierto, era por la fe, porque tenías que creer, pero esa fe tenía que estar impulsada por el amor, ¿no? Ellos decían, mira, tú eres justificado, la forma de recibir esa gracia, el medio para obtener esa gracia es la fe. Pero esa fe tiene que estar fundamentada en el amor y también, bueno, el bautismo, los sacramentos de la iglesia y todo ello, ¿no? Pero los reformadores empezaron a pelear y dijeron, no. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que eres justificado por la fe sola. Y aunque parezcan unas cuantitas palabras, no, mira, le añadimos el amor, no afecta en nada, sí afecta. Porque si tú has leído la Biblia, cuando tú le añades ahí el amor, tú estás diciendo una cosa, estás diciendo que cumpla la ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué estás diciendo? Lo que estás diciendo en otras palabras es, suena muy bonito, ¿no? Lo que estás diciendo, mira, tú eres salvo por la fe, pero más el cumplimiento de la obediencia de la ley. Es lo que estás diciendo. Y se levantaron y dijeron, no, la Biblia enseña que uno es salvo por fe sola. Yo no tengo el medio para recibir esa aceptación. No es por mi fe y mi amor, mi obediencia, mi cumplimiento de obras. No es que yo recibo esa gracia porque soy obediente y como que Dios me ve muy obediente, entonces Dios me dio esa gracia de la salvación. No es así. Es por la fe sola. De verdad, si la obra que Cristo hizo cuando vivió en este mundo nos da la aceptación como Dios, ¿cómo llegamos a ser partícipes de esa obra? No es por nuestra fe más el amor. La Biblia enseña claramente que toda persona en el mundo es salva por lo que Cristo hizo, únicamente por eso.
Y son únicamente aquellos que creen en Él que vienen a recibir esa gracia de la salvación. Solamente por fe. Solamente aquel que cree en Él. Solo hay una forma de ser salvo. Un camino es Cristo. Y solamente aquellos que creen en Él pueden llegar a esa salvación. ¿Cómo funciona eso en nuestra vida? Este es el versículo, quizás uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Quiero que lo lean conmigo. ¿Qué dice acá? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No sé si usted ha meditado alguna vez en este versículo, pero ahí está claro. La salvación es por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Y cuál es el medio para obtener esa salvación? Para hacernos partícipes de ello, la fe. ¿Algo más? ¿La fe? ¿Algo más? ¿Obras? No. Y todavía lo aclara y dice, no de vosotros. Si le añado el amor, si le añado esas obras que yo hago para cumplir la ley en amor, entonces es de mí, porque son obras que yo hago. Pero ¿qué dice la Biblia? No de vosotros. Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Y esto es muy claro, mis hermanos. ¿Cómo recibimos esa salvación? ¿Cómo hacemos partícipes de esa gracia? La Biblia dice por medio de la fe. Y esto es maravilloso, porque cuando uno entiende que Cristo lo hizo todo y no es de nosotros, la fe en el fondo, ¿qué es? ¿La fe acaso es una gran obra que uno realiza? No, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y esta fe no es de nosotros. La fe básicamente es cuando escuchas el Evangelio y cuando te das cuenta de la verdad del Evangelio, y en ese momento que te das cuenta de la verdad del Evangelio, sencillamente tus ojos se abren a la realidad de que has sido salvado y justificado en Cristo. Eso es la fe. El darte cuenta del hecho que hemos sido justificados en Cristo. Mi fe no me salva. Mi fe no me salva. Soy salvo por la gracia, por lo que Cristo hizo. ¿Cuál es la razón de mi salvación? Lo que Cristo hizo ahí en la cruz del Calvario, fuera de mí. Yo no soy salvo porque voy a una iglesia, yo no soy salvo porque hice una oración, yo no soy salvo porque soy una buena persona, yo soy salvo por la obra de gracia de Dios en Cristo. Y yo recibo esa gracia cuando me doy cuenta de ello por medio de la fe. Cuando a través de la fe abro los ojos a que Cristo me salvó, Cristo me liberó. Y en ese momento, ¿qué pasa en uno? Esa gracia, esa salvación viene a una vida de uno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios nos hace salvos cuando no se da cuenta de esa realidad. ¿La salvación acaso es por fe más obras? Y de verdad, aunque usted no crea este punto, si bien es cierto, se discute con la Iglesia Católica Romana, pero hay muchas iglesias que se llaman cristianas que enseñan básicamente esto, ¿no? De verdad. No sé si le ha pasado, usted va a unos púlpitos y le dicen, no, mira, sí, tú tienes que ser salvo, sí, bien, eres salvo por la fe, pero ojo, tienes que cuidar para no perder tu salvación, ¿no? Tienes que ser bueno, ¿no? Tienes que actuar de una manera correcta, porque si no, no has creído de verdad, una cosa así. No sé si has escuchado ese tipo de cosas. Son buenos católicos. Son muy buenos católicos, de verdad, y no lo saben. Es interesante, porque la salvación en realidad, si uno va a la Biblia, es solo por la fe. ¿Y qué es la fe? Una acción, una fuerza mía. No, la fe sencillamente cuando escuchaste la palabra, cuando escuchaste el Evangelio, te das cuenta de que eso es la verdad, por el medio del Espíritu Santo. Y te das cuenta de que eso es verdad, y te das cuenta y abres los ojos a la realidad de que has sido justificado en Cristo Jesús. Aleluya, de verdad, gloria a Dios por eso. Cuando uno se da cuenta de eso, en realidad el Espíritu Santo de Dios viene a la vida de uno. Y eso es algo maravilloso. Uno siente realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Como vemos hoy día en nuestro versículo, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Uno puede encontrar esa paz que anda buscando, que la religión no te puede dar, que tus obras no te puede dar, solo Cristo te puede dar. Solo Dios te puede dar esa paz. Esto es maravilloso, ¿no? Y esto lo deja muy claro. Cuando vamos a Romanos 3, en Romanos 3 nos habla muy claro acerca de este punto, que la salvación es solo por fe. Pablo lo deja muy claro. Cuando uno va a Romanos, solamente algunos versículos, si va a Romanos 3, si uno va al versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo deja muy claro. ¿Cómo recibo la justicia? Por medio de la fe en Jesucristo. Cuando uno va al versículo 25, uno también va a ver en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo deja muy claro, por medio de la fe, no añade nada más. Y si sigue bajando al versículo 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Lo deja muy claro. Lo deja muy claro. Y finalmente, en el versículo 28, como que concluye la idea y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la... Lo deja claro. ¿Soy justificado con la fe más el amor? No. Soy justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo deja claro, lo concluye. Cuando uno va a ver eso, es de verdad clarísimo. Y en verdad cuando estamos viendo ahorita ese contraste de la Iglesia Católica, ¿no? Y en verdad la Iglesia Católica le llaman, algunos teólogos le dicen, ¿no? Que es la religión del más, ¿no? ¿Por qué dicen que es la religión del más? Porque la Iglesia Católica, si bien es cierto, tiene los puntos centrales de la doctrina, pero es la religión del más, porque te dice, sí, eres salvo por gracia, más méritos. Los méritos de Cristo prenden en tu vida. Sí, eres salvo por fe, más el amor, las obras, ¿no? Sí, necesitamos a Cristo, pero también a otros mediadores, ¿no? Vamos a María, a los santos, una cosa así, ¿no? Sí, la Biblia es verdad, pero también la tradición, ¿no? Pero necesitas la tradición, la Biblia más la tradición, ¿no? Sí, le damos la gloria a Dios y a Dios sea toda la gloria. Sí, la gloria de Dios más la gloria de María, la gloria de los santos. Es la religión del más. Pero ¿cuál es el problema con todo esto? Cuando tú le añades algo a la palabra de Dios o cuando tú le quitas algo a la palabra de Dios, tú te estás apartando completamente de ella. Y eso Jesús lo dejó muy claro. Esto en realidad suena un poco así, ¿no? Pero esto lo dejó muy claro Jesús. En Marcos capítulo 7, miren lo que le dijo Jesús a los judíos. Marcos capítulo 7, cuando uno va a ese versículo, miren lo que dice Jesús le está diciendo a los judíos. Marcos capítulo 7, 9. Se lo voy a leer yo, dice... Les decía también, es Jesús hablando, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y qué dice el versículo 13? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a... Cuando le añado algo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy invalidando, al fin y al cabo. Cuando digo, sí, la salvación es por gracia, pero es una gracia en mí y esas obras y esos méritos que tengo que hacer, ¿qué estoy haciendo? Invalidando la verdad de Dios. Cuando digo que de verdad es por la fe, más las obras del amor, ¿qué estoy haciendo? Invalidando la palabra de Dios. Cuando sabemos que es por Cristo, pero Cristo mete otros mediadores, ¿qué estoy haciendo? Invalidando la palabra de Dios. Digo que es la Biblia, pero también la tradición. ¿Qué estoy haciendo? Invalidando la palabra de Dios. Y es lo que al final pasó. Uno tiene que centrarse en lo que dice la palabra de Dios. Esto es muy claro. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, ¿no? Uno es salvo por gracia, esa gracia que no está en uno, sino es la gracia de Dios en Cristo. Y yo recibo esa salvación por la fe. Cristo ya me hizo acepto en el amado, en Él. Y cuando creo en Él, soy aceptado. Ahora viene la pregunta, que también es un punto importante, ¿no? ¿Dónde está nuestra justicia? ¿Dónde está esa justicia por la cual podemos entrar delante de Dios? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está nuestra salvación? Es la pregunta. ¿Dónde está nuestra salvación? Si uno es un buen católico romano, uno va a decir que la justificación ocurre dentro del creyente en la tierra, está en ti, ocurre dentro de ti. Y de verdad esto es triste, pero nuevamente hay muchas iglesias que enseñan eso, aunque no lo digan de esa forma, pero enseñan eso, ¿no? Te dicen, oye, mira, no sé, pórtate bien porque si no vas a perder tu salvación, ¿no? Que está en ti. Es lo que están diciendo, está en ti, la salvación está en ti, están diciendo. La salvación depende de ti. Sin saberlo, han sido muy buenos católicos, nuevamente. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está mi justificación? ¿Dónde está depositada? La justificación no es algo que ocurre en la tierra. La justificación, ¿qué dice la Biblia? Ocurre en los atrios celestiales, en el cielo. No sé si usted había escuchado esta doctrina, ¿no? A veces uno piensa, no, la justificación ocurre en mí, en mi vida. No, la justificación, cuando Dios te acepta, no es algo que ocurra dentro de ti, es algo que ocurre en el cielo. Y esto es muy importante para un creyente. Pareciera palabritas, pero es muy importante para un creyente. Porque miren, ¿qué enseña la Biblia al respecto? ¿Dónde está nuestra salvación? ¿Dónde está la obra que Dios ha hecho? ¿Dónde está todo eso depositado? Vamos a ver qué dice Efesios. A veces uno lee estos pasajes y no entiende lo que nos está diciendo, pero miren lo que dice Efesios. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual, nuestra salvación, nuestra justificación, la vida eterna. ¿Dónde está toda esa bendición espiritual que tenemos? ¿En mí? ¿La tengo aquí?
¿Dónde está toda esa bendición espiritual? En los lugares celestiales en Cristo. Por eso Pablo decía, no, mi vida está escondida en Dios, ¿no? Y yo sé, yo confío en Él, que aquel que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Como decía Jesús, ¿no? ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en este mundo, entonces aquí la polilla y el orín corrompen. Pero guarda tus tesoros allá donde ni la polilla y el orín pueden corromper. ¿Es lo que dice la Biblia o no? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Las bendiciones espirituales están en los lugares celestiales en Cristo. Mi salvación está segura en Él. Yo puedo decir como Pablo, ¿no? Yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es poderoso. Él es poderoso para guardarlo porque está en Él. ¿Quién se lo va a arrebatar de la mano de mi Padre? ¿Quién lo va a quitar? ¿Quién va a ir y a enfrentarse a Dios y quitar eso? ¿Quién? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Cuando vemos esto es muy importante, ¿no? Esa doctrina, cuando uno lo ve claramente, es que desde el trono de Dios, Dios cuenta como perfectos a los que creen en su Hijo. Esa justificación ocurre ahí en la presencia de Dios y Él perdona las iniquidades y cubre nuestros pecados en su libro, ¿no? Cubre nuestros pecados en su libro. De verdad es hermoso cuando Él cubre nuestros pecados. Y esto lo podemos ver un poco en Romanos capítulo 4. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 4, que es básicamente el pasaje que nos habla sobre la justificación. Cuando vamos a Romanos capítulo 4, Pablo, hablando acerca de la justificación, deja claro este punto. En verdad es maravilloso, es una bendición saber que en los atrios, en el cielo, el Señor ha cubierto el registro de nuestros pecados. ¿Recuerdan cuando predicó pastor acerca de los libros, que nuestras acciones están escritas en los libros, no iban a ser abiertos, el libro de la vida? ¿Sabe usted que en el creyente uno viene por la gracia de Dios porque todo el pecado está cubierto en el registro de Dios? Miren lo que dice Pablo, citando a David, cuando habla sobre este punto, en Romanos 4, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Miren lo que dice. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo que bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En verdad, bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquel varón cuyos pecados delante de Dios han sido cubiertos con la sangre del Cordero. Aquellos que delante de Dios, cuando se abren los libros, su nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando se abren sus acciones, están cubiertos sus pecados por la sangre del Cordero. Bienaventurado aquellos que han sido justificados delante del Señor. Y cuando uno va al libro de Hebreos, en realidad, cuando uno va al libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos permitió ver como el registro, ahí nos permite ver como un poquito de registro de la obra de los hombres de Dios, ¿no? Y lo que vemos en Hebreos, cuando Hebreos está hablando de la fe, a través del Espíritu Santo es como que nos está dando un registro de lo que se está diciendo de ellos o está escrito de ellos en los cielos. Y miren lo que dice acerca de ellos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 y solo vamos a ver una persona. Y vamos a ver a Moisés. ¿Qué se dice acerca de Moisés cuando vamos a Hebreos capítulo 11? Lo que está escrito delante del Señor sobre él, ¿no? Hebreos capítulo 11. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, que conoce como el capítulo de la fe, y vamos del versículo 24 al 27, miren lo que dice acerca de Moisés. Quiero leérselo yo, miren lo que dice. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es lo que se dice sobre Moisés, que está escrito delante del Señor, lo que el Señor ve ahí en los atrios celestiales. Pero le hago una pregunta, ¿esa es toda la historia de Moisés? Hay algo que está cubierto por la sangre. ¿Saben qué está cubierto por la sangre? ¿Qué fue Moisés? ¿Cómo salió de Egipto? Aquí dice, por la fe dejó Egipto. Pero hay algo que está cubierto ahí por la sangre. Moisés, cuando sale de Egipto, salió porque fue un homicida. Eso está cubierto por la sangre.
¿Qué está diciendo acá? Él mirando las mayores riquezas como viendo al invisible, no temiendo la ira del rey, dice. Eso es lo que está diciendo acá. Pero cuando uno va al registro bíblico, realmente esa es toda la historia. Hay algo que está cubierto aquí por la sangre. Cuando Moisés se le llama, ¿qué dice él? No, Señor, yo no quiero ir, no me mandes. Tenía miedo. Está cubierto por la sangre. Cuando uno ve acá y ve este hombre de Dios grande, hay partes que no se nombran. Cuando él desobedece a Dios y golpea la peña, eso está cubierto por la sangre. De verdad, bienaventurado aquel cuando está en la presencia de Dios, cuyas iniquidades han sido cubiertas por la sangre. Y cuando el Señor ve y no inculpa de pecado, sino que puede decir como dijo de Moisés, ¿no? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, decidió seguir a Cristo, ¿no? En vez de seguir los deleites temporales del pecado. Y que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y que los tesoros de los egipcios, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Eso es lo que puede decir el Señor de ti. Tú has puesto ya tu fe en Cristo. Tú has confiado en Él. ¿Le crees al Señor? ¿Vives como Él viendo al invisible? Es maravilloso cuando uno ve que nuestra justificación, mi justicia está delante del Señor, porque allá está cubierto por la sangre del Cordero. Y aunque sea acusado aquí, está cubierto por la sangre del Cordero. Aquí Moisés podía verse como el homicida, pero delante del Señor estaba cubierto por la sangre del Cordero. Y esas cosas han pasado con nosotros, y en realidad es hermoso, mis hermanos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa su pecado, ¿no? Y ha sido cubierta su transgresión. Y finalmente, mis hermanos, el último punto que también es importante recalcar es comparándonos nuevamente con Roma, a veces uno piensa, y esto también es importante decirlo, la iglesia romana enseña que justificar, cuando la Biblia habla de justificar, significa que hacer a uno justo. Ellos dicen, mira, justificar significa hacer a uno justo. ¿Qué significa? En tu vida Dios te va haciendo justo para que te acepte, ¿no? O sea, como que Dios te hace bueno, Dios te hace justo para que puedas venir a Él, para que puedas ser aceptado. Él te transforma en justo. Pero cuando se fueron a la Biblia, cuando vamos a la Biblia, ¿qué enseña la Biblia? Dios me hace justo para aceptarme, Dios me hace bueno para aceptarme a Él. Justificar significa que Dios me ha hecho justo aquí empíricamente, o sea, Dios me está transformando en justo para luego aceptarme. Si uno va a la Biblia, en la Biblia el verbo justificar significa contar a uno justo, declarar a uno justo. Parece extraño, ¿verdad? Pero para que se entienda un poco esto, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Nuevamente, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, Pablo nos está hablando sobre la justificación, 3, 4, 5. En capítulo 3, 4 y 5 de Romanos, Pablo nos está hablando sobre la justificación. ¿Qué significa esa palabra justificar? Romanos capítulo 3, cuando uno va al versículo 4, uno va viendo cómo es que el Señor empieza a hablar ahí acerca de... cómo es que el Señor empieza a hablar acerca de la palabra de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue, ¿qué? Contado por justicia. ¿Qué dice? ¿Creyó Abraham a Dios y Dios lo iba transformando en justo? ¿Lo iba haciendo justo? No. La Biblia dice, y le fue contado por justicia. Y cuando uno va leyendo más, se va hablando de que, y contado por justicia, y contado por justicia, y contado por justicia. Se le atribuye justicia, no por las obras. Contado por justicia. No es que Dios transforma primero a una persona y lo hace justo para luego aceptarlo. Dios a una persona lo cuenta como justo. Y vamos a ver un poco más este punto que es muy importante. En la Biblia realmente la palabra contar significa eso, ¿no? Que lo declara, que lo reconoce. Y esto para ver un ejemplo que nos aclare un poco el término, cómo es que en la Biblia se utiliza esta palabra, justificar, la palabra justificar. Vamos a otro episodio en Lucas 7:29. Quiero que lean conmigo ahí. Lucas 7:29. Miren lo que dice Lucas 7:29. Ahí nos está narrando acerca de un episodio de un bautismo. Y ahí se utiliza la misma palabra, justificar, que se utiliza en la Biblia para definir esto, en Lucas 7:29. Sí, permítame verificar, Lucas 7:29. Miren lo que dice ahí. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios
bautizándose con el bautismo de Juan. Ese justificaron a Dios, que es la misma palabra. Cuando dice que justificaron a Dios, no significa que hicieron a Dios justo, obviamente. ¿Cómo van a ser ellos justos? Sino, ¿qué es lo que significa justificaron a Dios? Significa que reconocieron a Dios como justo. Lo reconocieron como justo. Reconocieron que Dios era justo. Eso es lo que quiere decir el texto. Igual con nosotros, justificar no en la Biblia, cuando utiliza el término justificar, no está diciendo que hacer a uno justo, sino contar o declarar a uno como justo. ¿Por qué esto es importante? En el capítulo de Romanos, capítulo 4, uno puede ver que esta palabra, justificar, está unido siempre con contar, con atribuir, con cubrir. Estas expresiones muestran claramente que el que justifica, Dios está haciendo una decisión y declarándola. Está declarando algo, haciendo una decisión. Está contando, atribuyendo a otro que es aceptable. Lo está contando como aceptable. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto nos muestra la manera cómo actúa Dios y la manera también cómo es que va viviendo uno la vida en el creyente. ¿Recuerdan cuando vimos en seminario lo que es posición y condición? Esto tiene que ver con esta posición. En posición estamos contados como justos, pero en esa condición somos pecadores, ¿sí o no? Esto tiene que ver con esto, y Pablo lo habla muy claramente aquí en el libro de Romanos. Dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es una declaración de Dios en el cielo. Es la palabra de Dios que nos ha declarado justos, nos ha contado como justos. Donde dice, no, mira, tú no eres justo. ¿Cómo Dios te va a declarar justo si no eres justo? Dios me ha declarado justo, y no por mí, no por obras, no por lo que yo he hecho, sino por la obra de gracia de Dios en Cristo. Dios me ha declarado y me ha contado como justo. Mira, tú eres un gran pecador. Ninguno de los creyentes que podemos decir que somos salvos, vamos y decimos, oye, mira, yo soy salvo, soy mejor que tú, ¿no? ¿Acaso podemos decir eso? Ahí de frente se nos va Efesios 8 y 9 en la cara y nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Alguien puede ir delante de Dios y decir, mira, yo llegué aquí al cielo porque yo era muy buena persona. Yo llegué aquí al cielo porque ya le creía a Dios. ¿Así alguien puede decir en el cielo? ¿Qué dice ahí? Para que nadie se gloríe. O sea, el que es cristiano, a veces la gente piensa, esos cristianos se creen superiores. Nada que ver. Al contrario, somos completamente pecadores. Y si no es por la gracia de Dios, la única razón por la que yo entro al cielo es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque lo único que he hecho en mi vida es pecar, fallarle a Dios. Y esto es muy claro. Y si Dios dice que soy justificado, no es porque yo sea bueno, es porque Él me ha declarado así por su palabra, por lo que Él ha hecho en Cristo. Esto es muy claro cuando uno lo ve en la Biblia. Y eso lo podemos ver uno en el ejemplo de Abraham, ¿no? Cuando uno va a Abraham, vamos a Romanos capítulo 4, 17, ahí Pablo está dándonos el ejemplo de Abraham. Yo quiero preguntarles, Dios le cambia a Abraham de nombre Abraham a Abraham, ¿recuerdan? Ahora, quiero hacerles la pregunta. ¿Cuándo Dios le cambia, como dice Pablo, ¿no? ¿Cuándo Dios le cambia a Dios de nombre? ¿Cuándo Dios le cambia a Abraham de nombre a Abraham? Es importante ver qué significa, ¿no? Abraham significaba padre enaltecido, pero Abraham significaba padre de naciones, padre de muchedumbre de gentes. O sea, esta es la situación. Esta es la situación. Dios le dice, desde ahora ya no vas a ser Abraham, sino que desde ahora yo te declaro, yo te llamo a ti el Padre de Naciones. Yo te declaro el Padre de Naciones y te vas a hacer llamar así porque yo te lo declaro. Ahora, había un problema con eso. Dios le cambia el nombre a Abraham cuando tenía hijos. No. ¿Qué? ¿Acaso nació Isaac y le cambió de nombre? ¿Cuándo Dios le cambia de nombre? ¿Cuándo Dios lo declara Padre de Naciones? Antes de que tuviera Isaac. Pasaron años para que después naciera Isaac. Pero ya Dios lo había declarado Padre de Naciones. ¿Se imaginan? Esto hasta parecía ridículo, ¿no? Los siervos de Abraham veían que ahora, él dice, desde ahora no me van a llamar Abraham, sino desde ahora me van a llamar Abraham, porque soy ahora el Padre enaltecido. ¿Qué dirían los trabajadores de Abraham? El viejito se nos volvió loco. Porque, o sea, está bien que quiera tener un hijo, pero ya se nos chifló un poco, ¿no? Porque mira, o sea, ¿cómo va a tener un hijo? Tiene como 90 años, su esposa es estéril, como 90 años. ¿De dónde va a tener un hijo el viejito? ¿Se imaginan? ¿Pero qué había dicho Dios? Yo te declaro Padre de Naciones antes de que nazca Isaac. Y Pablo está agarrando este punto
para mostrarnos cómo es que funciona la justificación y cómo es que Dios nos ha declarado justos. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 4 de Romanos. Vamos al capítulo 4 de Romanos, el versículo 17 del capítulo 4 de Romanos dice: como está escrito, hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si. Es lo que hace Dios con nosotros en la justificación. En la justificación Dios declara las cosas que no son como si fuesen. Tú eres un pecador, pero Dios te declara justo. Viene Moisés y Moisés era un homicida, pero ¿qué hace Dios? Dios lo declara como aquel que estaba poniendo sus ojos en lo invisible. Viene un David y David es de un adúltero, pero Dios lo declara como un hombre conforme al corazón de Dios. Y es lo que Dios va haciendo. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen en la justificación y nos declara y nos llama justos. Es maravilloso. Yo soy justo, yo soy justificado porque Dios me ha transformado. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y ahora soy salvo por esa justicia que tengo en el Señor. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Tú has venido a ser justificado por Dios? Tú muchas veces piensas, mira, no, yo tengo que hacerme bueno para venir a Dios. No, tú vienes a Dios y Dios es el que transforma después. Dios te acepta tal como eres. Él dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Y por qué Dios te acepta tal como eres? ¿Que acaso Él se salta tu justicia? No, porque tú eres salvo por la gracia, por la obra de Dios en Cristo. Y el hecho que te salva no es tu justicia, no es lo que tú haces. Es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. ¿Dónde está nuestra justicia? En Él. Y ahora toda persona tiene entrada al Padre por medio de Cristo. ¿Qué nos salva? Nos salva la oración, nos salva nuestra fe, nos salva la gracia de Dios manifestada en Cristo. Yo soy salvo por ese hecho de que Cristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio, que Jesucristo vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó al tercer día. ¿Y cuál es la prueba de mi justificación? La tumba vacía. Porque Él vivió, Él vive. Y eso es prueba que sella que realmente he sido justificado. Y no puede cambiar. En realidad, cuando uno estudia esto, mis hermanos, esta doctrina es fundamental en nuestra vida cristiana. ¿Cómo ha estado viviendo usted? ¿Dónde ha estado usted poniendo su mirada durante todo este tiempo? Quizás algunos ya han escuchado el Evangelio, han escuchado la palabra de Dios, pero quizás muchas luchas han tenido porque su mirada no ha estado puesta en Cristo, sino que su mirada ha estado puesta en usted. ¿Dónde tiene que mirar usted, hermano? Cuando Satanás venga a atacarlo, cuando tenga problemas, ¿dónde tiene que mirar? ¿A usted? A Cristo. Quizás muchos confían en su propia justicia para llegar a Dios, pero no, mi hermano. Venimos y vamos delante del Señor en Él, en Cristo. Y esto es muy claro, ¿no? Dios nos justifica. Y Dios justifica al impío en base que Cristo ha cumplido las demandas de Dios. Cristo las ha cumplido. Y esto es maravilloso, ¿no? Ahora, para finalizar, mis hermanos, si bien esta ha sido una exposición doctrinal, pero ¿creen ustedes esto, mis hermanos, realmente? ¿Ustedes realmente ya han sido justificados por la fe? ¿Ustedes han tenido esa fe que Dios ha transformado su vida? ¿Ustedes realmente han creído en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios? Hemos visto en Romanos, ¿no? La fe viene por el oír. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Has escuchado el Evangelio y realmente lo has creído? ¿O has escuchado el Evangelio y ni siquiera lo has entendido y aún sigues pensando que se trata de ti? No se trata de ti, se trata de Él. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Has oído y has creído en el Señor Jesús? ¿Has creído en el hecho de que has sido salvo por Él? De verdad, si no lo has hecho, yo te invito a hacerlo. Esto es muy importante, el creer en Cristo. Si algunos quizás han escuchado la palabra, pero no han estado seguros, han estado luchando con su salvación, quizás nunca se dieron cuenta que no se trata de usted, sino que se trata de Cristo. Hoy te digo, ve a Cristo. Venid a mí, dice todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Por eso podemos descansar en Cristo, porque mi justicia está en Él. Ya no tengo que cargar con mi justicia, no tengo que cargar con mis propias obras, todo está en Él, y yo voy delante del Señor por Cristo. El Señor nos llama. ¿Lo crees tú? ¿Crees tú en el Señor? ¿Realmente has depositado tu fe en el Señor? Hay una ilustración que ponemos en seminario que también es muy hermosa y es algo de que Dios habla, ¿no? En Juan capítulo 3, versículo 15, vemos ahí a Jesús en Juan capítulo 3 hablando sobre el nuevo nacimiento, sobre la salvación, cómo es que uno puede entrar al reino de Dios. Y en Juan 3:15
luego que está con el principal, ¿no?, de los judíos, Nicodemo, y él está diciendo, mira, yo soy muy religioso y todo lo demás, y esto que el otro, ¿cómo uno puede nacer de nuevo? Jesús le habla, ¿no?, acerca de lo que uno puede ser salvo, que uno puede ser nacer de nuevo. Y antes de llegar a ese versículo quizás más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16, en el que dice, Juan 3, bueno, lo hacemos de memoria, antes de llegar a Juan 3:16, él nombra algo en Juan 3, capítulo 15. Hace referencia a una historia del Antiguo Testamento que está en Números. ¿Y qué es lo que dice en Juan 3:15? Le dice, está hablando acerca del nuevo nacimiento, pero viene y acota esta historia, hace referencia a esta historia. Le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es lo que le dice el Señor. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y por qué es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Cuando uno ve esto en la palabra de Dios, ¿por qué es necesario que el Hijo sea levantado? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Y qué tiene que ver esto con la fe? Ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Estaba en el desierto, se habían opuesto a Dios, se habían rebelado contra Dios, por ende, por el juicio de Dios habían venido serpientes que estaban matando a las personas. Y el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, construye un asta y pon en esa asta una serpiente de bronce. Y todo aquel dice que mire la serpiente vivirá. Que mire la serpiente vivirá. ¿Todos vivieron en esa ocasión? ¿Todos vivieron? ¿Pero por qué? Si la forma de vivir era mirar. ¿Qué tan difícil es mirar? Hasta un niño puede mirar. ¿Qué tan difícil es mirar? Tenías que tener mucho conocimiento de la ley, tenías que tener un montón de doctorados en teología para mirar. ¿Qué tan difícil es mirar? Hay mucha gente que no miró, no creyó y murió. Otros miraron, otros fueron llevados a mirar. Lo mismo es con la fe. Somos justificados solo por la fe, es como mirar. Es como abrir tus ojos a la luz. Es como abrir tus ojos y saber que el Señor me ha justificado en Cristo Jesús. Es como mirar. ¿Qué tan difícil es mirar? El Señor te invita a mirar. Hay vida en mirar. ¿Has visto a Cristo? ¿Has visto al crucificado? ¿Has ido al Calvario? Es la pregunta. De verdad es mi oración que tú hayas llegado a Cristo. Porque como dice el versículo 16 de Juan 3, el que sigue, porque de tal manera amó Dios, ahí puedes poner tu nombre, quitando el mundo. Y yo puedo decir, porque de tal manera amó Dios a Josué, que dio a su Hijo unigénito, para que si Josué cree en Él, tenga vida, no se pierda, mas tenga vida. Es mi oración que esto sea una realidad en su vida. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Señor bendito, Dios eterno, grande y misericordioso. Padre, ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu gracia? ¿Qué sería de nosotros si no hubieras enviado a tu Hijo, Señor, a tomar nuestro lugar en la cruz? Gracias, Padre, porque hoy podemos descansar en ti, entendiendo, Padre, que la salvación y la vida no lo tenemos por nosotros, sino por ti. Gracias, Padre, porque en verdad en ti hemos sido hechos justos, por tu justicia, no por nuestra justicia, Señor. Y podemos entrar delante de tu presencia por los méritos de Cristo, no por nosotros, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque en verdad tú eres grande y en ti podemos tener descanso, podemos tener esa confianza y esa seguridad, Padre. En ti podemos tener paz al saber, Padre Santo, que somos justificados por la fe. Podemos tener paz delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te adoramos. Te damos gracias porque en verdad tú has obrado en nuestra vida. En verdad, Señor, hoy tenemos paz para contigo. Te alabamos, oh Señor. Y ruego, Padre, también es mi oración por aquellos que aún no te conocen y no han encontrado esta paz, que puedan venir a ti, que puedan mirar a ti, Señor, y conocerte. Te lo ruego, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, los bendiga, mis hermanos.